Hola chicas, les preparé un videito sobre algunos de los temas más importantes que estamos trabajando en esta unidad, ¿sí? Les había mandado un PDF que pueden recurrir para leer y comprender y ayudarse con este PowerPoint, ¿sí? La enfermedad. Entonces decíamos que es una alteración orgánica o funcional que afecta a la salud de una persona en cualquiera de sus dimensiones. Y para esto debemos retomar el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que decía que no era solamente salud la ausencia de enfermedad, sino algo mucho más complejo que incluía estar bien físicamente, psicológicamente, emocional, ambientalmente, y todos estos factores hacían a la salud y no solamente la falta de enfermedad como se creía en un principio que era. La infancia es un periodo crítico en el cual existe una notable propensión a enfermar. ¿Y esto por qué se da? Se da por dos, digamos, cuestiones, que es la inmunidad adaptativa, es decir, el niño nace con determinadas defensas que son transmitidas por la madre genéticamente. Y después también hay una mayor información que se obtiene a partir de las inmunoglobulinas de la lactancia materna. Pero igualmente el niño va a estar expuesto a diferentes virus y bacterias que lo van a enfermar y el cuerpo va a registrar esa inmunidad, va a crear esa célula inmunológica para que no vuelva a pasar, pero sin embargo va a tener que atravesar por la enfermedad para poder tener inmunidad. Y la exposición al contagio, porque siempre, digamos, cada vez es más tempranamente que el niño se involucra, tanto con otros niños como con el jardín, la escuela, y todo esto hace que aumente su exposición, es decir, su posibilidad de contagio, ¿sí? Por eso también es que es la infancia un momento en donde el niño va a tener mayor probabilidad de enfermarse. Vamos a clasificar las enfermedades según su origen en dos formas, en transmisibles, ¿sí? O infecciosas también. ¿Por qué? Porque son producidas por virus, bacterias, parásitos o sus productos, que son las toxinas, que son, digamos, sí, productos del metabolismo, es decir, ellas van a trabajar y van a producir una sustancia tóxica que es la que enferma. A esto se denomina toxina. Y las enfermedades no transmisibles son aquellas que no tienen un origen justamente en el contagio, sino van a ser, por ejemplo, producidas por agentes químicos como el alcohol produce cirrosis, como agente físico la radiación, ¿sí? Y sociales, las relaciones, y también, por ejemplo, vamos a encontrar en este grupo la diabetes, la obesidad, las no transmisibles, las cardiopatías, ¿sí? No tienen un origen en la transmisión. Bueno, cuando hablamos de las enfermedades transmisibles, que son las que más nos interesa conocer a nosotras como cuidadoras, porque son las que a los niños van a estar más expuestos, porque son justamente las que se contagian muy rápidamente, son las infecciosas. Las infecciosas van a estar principalmente producidas por virus, bacterias y después parásitos y hongos. Por ejemplo, virus, vamos a ver el virus de la gripe, ¿sí? Esa es una de las más comunes. Las bacterias, ¿sí? Parásitos como los piojos, ¿sí? Y algunos hongos, por ejemplo, los que se producen en la piel. Bueno, de bacterias vamos a ver que hay, más adelante les voy a mostrar, hay varias. Pero bueno, lo que nos interesa conocer es la cadena epidemiológica. ¿Qué es la cadena? Y explica cómo un individuo se contagia de una enfermedad, ¿sí? De las infecciosas, en donde hay una fuente de infección, un reservorio. Por ejemplo, la toxoplasmosis va a ser la materia fecal del gato. Por ejemplo, el virus del dengue va a ser el mosquito, ¿sí? Es decir, va a ser ese animal o persona que está enferma o porta, ¿sí? La enfermedad. El mecanismo de transmisión, en el caso del dengue, va a ser, por ejemplo, no directa, ¿no? Indirecta, porque vamos a enfermarnos a través del mosquito y no de persona a persona. En cambio, en otras enfermedades como la varicela, por ejemplo, el contagio es muy rápido y es de persona a persona, ¿sí? Y lo que se infecta, en fin, es el individuo sano, ¿sí? En ambos casos, tanto como mencionaba en el caso del dengue, en el caso de las bacterias, lo que van a hacer es enfermar a un individuo sano, ¿sí? Ese individuo sano va a ser el niño y va a ser el huésped también.
Bacterias. Bueno, las bacterias son organismos unicelulares, es decir, contienen una sola célula, ¿sí? Son muy chiquititas, no se pueden ver a simple vista, y segregan esto también que yo les decía, toxinas perjudiciales para el cuerpo. No todas las bacterias son malas, ¿sí? Hay bacterias buenas que viven en nuestro intestino, que ayudan con la digestión de los alimentos, hay bacterias que viven en la piel, hay bacterias que se utilizan en la industria alimentaria para crear alimentos como por ejemplo el yogur, el queso, y, pero vamos a llamar bacterias patógenas a aquellas que sí producen enfermedades, ¿sí? Generan infecciones. Los virus van a ser organismos también microscópicos, ¿sí? Que una vez que son introducidos a la célula, es decir, entran al organismo, invaden la célula y utilizan toda su maquinaria para poder reproducirse ellos. Es decir, por sí solos no se pueden reproducir como los seres vivos. Por eso no son seres vivos, ¿sí? Están mediante la utilización de un otro, que es la célula, se pueden reproducir. Vamos a clasificarlas en exantémicas, que son, por ejemplo, la rubiola, la varicela, el sarampión. Este tipo de virus que se manifiestan en la piel, por eso dice exantérmicas, es decir, que tienen la expresión en la piel. Y las no exantémicas, como el resfriado, la gripe, que son los más comunes, o la hepatitis, por ejemplo. No producen una manifestación en la piel, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y continuamos con otro videito. Los hago cortitos para que no sean muchos.